Seguimos en contacto directo. A esta hora nos acompaña Pablo Arosemena, el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Steffi, por la invitación. Un saludo cordial para ti y para todos los televidentes. Buen día también. La prioridad hoy sin duda es salvar vidas. Guayaquil es una de las ciudades más afectadas, con el mayor número de contagios per cápita en la región, pero en medio de esta preocupación está corriendo también el tiempo que tienen los negocios para sobrevivir paralizados. El siguiente problema es el económico y tiene que ser en paralelo que vamos avanzando en la ruta de salida o una ruta de recuperación. Lo primero que plantean ustedes es salvemos empleos, entonces pausemos ciertos impuestos, y la pregunta es ¿cuáles más y cómo sugieren hacerlo? Claro, los comerciantes queremos enviar un mensaje a la ciudadanía de serenidad, solidaridad y también de creatividad para afrontar esta situación en la cual vamos a estar involucrados un tiempo más. Nosotros planteamos salvar vidas y salvar empleos. Creemos que hay que hacer las dos cosas en paralelo. En la propuesta específica de pausar impuestos, nosotros hemos dicho, lo que planteamos es que para el comerciante que está con el oxígeno, con la liquidez limitada, es importante que él, ante el dilema de pagar impuestos o sostener sus nóminas, él tenga los recursos para sostener las nóminas. Y por eso decimos, pausar impuestos para reactivar la producción. ¿Qué impuestos específicamente? El impuesto a la renta del ejercicio del año pasado, los IVAs acumulados, el ISD, también los aranceles para el caso de los que son importadores. Y planteamos dos cosas con esos impuestos. Pausar significa que se lo deja de pagar en este momento 2, 3 meses, el tiempo que dura la situación crítica, y de ahí en adelante esos valores sean diferidos, por dar un ejemplo, a 12 meses. ¿Qué ha dicho el gobierno? Que esto les parece sensato para ciertos sectores, microempresas, empresas que venden $300,000 al año, sector de turismo, sector de exportadores. ¿Qué estamos planteando nosotros? Que esto debe ser una medida estructural, transversal, porque hoy los que necesitan la ayuda no es solamente una empresa micro, sino toda empresa que está paralizada. Y ese nos parece que debe ser el criterio solidario. Si la empresa está parada, necesita que se le dé la mano. Y la forma de darle la mano es, no pedimos que nos den recursos, pero que no nos quiten recursos para con esos recursos poder sostener las nóminas. Ahora, esa ruta de escape se debería estar trabajando desde ya finanzas, Ministerio de Trabajo, ustedes, las cámaras del sector productivo, es decir, ¿cómo volvemos a trabajar? Porque el virus sabemos que no se va a ir, es decir, se proyectan estos primeros 120 días de contagio. Las autoridades de salud han hablado de un 60% de la población que podría contraer el virus, es decir, faltan 3 meses todavía para eso, pero luego el virus, como SARS, se quedó prácticamente un año. A la normalidad en sí no vamos a volver, probablemente nos tomará varios meses, y por ende el reto está en cómo van a poder los negocios, los comerciantes, ustedes, adaptarse a una nueva realidad que probablemente no sea de 1 o 2 meses. De acuerdo. Tal vez para rescatar cosas positivas dentro de toda esta situación compleja es que el sector público, el sector privado, yo diría que estamos más unidos que nunca, y eso es algo positivo. Y en esa línea de unión efectiva, como sector privado, estamos planteándole al gobierno 3 cosas. Lo primero, que marque el norte. Es importante saber una fecha estimada en un número determinado de semanas en las cuales vamos a ir regresando paulatinamente a una nueva normalidad. Y así como entramos en una situación de cuarentena y fuimos, digamos, bajando el volumen de la actividad productiva, de la misma manera volver a la actividad productiva tiene que ser como ir subiendo el volumen de menos a más. Pero lo principal es que el gobierno marque el norte, hasta para bajar las ansiedades sociales, para darle calma a la gente, para que el sector productivo sepa cuándo y cómo puede empezar a regresar a trabajar, marcar un número determinado de semanas
donde vamos a ir regresando paulatinamente. Eso es lo primero, marcar el norte. Sin meta Ahora, no hay pero sobre camino. ese mismo punto, antes de ir al siguiente, Pablo, usted dice que entonces prolongar el periodo de aislamiento podría ser riesgoso o de hecho el que sea indefinido le está generando Correcto. incertidumbre al sector productivo, al sector empresarial. Ahora, el gobierno insiste, la prioridad hoy es salvar vidas, sobre lo económico nos preocupamos después, pero en el caso de economías como las nuestras, a diferencia de otros países, cuando quieren hacer las comparaciones, en Ecuador tenemos otra realidad y es que no se trata solamente cuando logramos estabilizar la curva o cuando ya no estamos en el periodo de mayor contagio, sino hasta dónde registra o resiste más bien una economía con 5 millones o casi 5 millones de personas que no tienen un empleo adecuado o en su defecto con pequeñas empresas que tienen hasta determinado tiempo de aguantar. Y por eso mi pregunta un poco, ¿ustedes han hecho algún análisis, conversaciones con los distintos sectores? ¿Hasta cuánto creen que puede resistir el sector productivo bajo estas mismas circunstancias? Claro, la liquidez que tiene en promedio una pyme, sobre todo viniendo de una situación como meses de enero y febrero, que ya fueron meses muy duros para la economía ecuatoriana desde antes de la pandemia, ya estás llegando a acabar con eso, con esa liquidez de las pymes, por un lado. Y por otro lado, la realidad de las cosas es que el gobierno no tiene el espacio fiscal para inyectar recursos y que todo el sector productivo se pueda quedar guardado indefinidamente, como de pronto en otros países puede ser el caso. Entonces, por eso nosotros planteamos que la comunicación clara salva vidas y salva empleos también en esta situación. Por eso es tan importante ir marcando ese norte y decir, en 3 semanas más, ya llevamos 3, por dar un ejemplo, en 3 semanas más, en tal fecha, vamos a poder ir como poco a poco, subiendo el volumen, vamos a tener un regreso parcial de esta manera. Luego en lo sucesivo vamos a ir regresando poco a poco, de manera escalonada si se quiere. Ese es el punto número 1 de la propuesta, marcar el norte. El punto número 2 tiene que ver con el cómo. Primero es el cuándo y luego el cómo. ¿Cómo sería un regreso de la jornada laboral? Entonces nosotros decimos, debe ser de forma gradual. ¿En base a qué criterios? Proponemos 3 criterios. El primero son las edades. Evidentemente hay edades donde las personas están expuestas a mayor riesgo. Por ejemplo, en Colombia están diciendo, a partir de los 70 años, el regreso no va a ser inmediato. Si una persona tiene 70 años, pero todavía está en una vida productiva, va a tener que quedarse guardado en casa, por dar un ejemplo. Entonces hay que definir esas edades de riesgo para el caso específico del Ecuador y que ese reintegro a la jornada laboral sea mucho más pausado. Luego, gente que ya se ha hecho el test, gente que no se ha hecho el test, temas de edades. Lo segundo tiene que ver con los tipos de trabajo. Hay oficios donde la interacción es más directa y otros oficios que no. Por dar un ejemplo sencillo, un peluquero y un ingeniero de sistemas. Todos los trabajos son importantes. No me refiero a eso, me refiero a que un trabajo tiene un contacto más directo con la gente versus el otro. Entonces, toda aquella persona que pueda mantener su actividad vía teletrabajo, aún en el regreso a la jornada laboral, debería de seguirla manteniendo. Entonces, tenemos Ahora, restricciones. pero eso significa, Pablo, también que ya se deberían estar creando, y me refiero desde las empresas, los protocolos internos para poder operar, los procedimientos de seguridad, para minimizar, por ejemplo, en lo posible el número de contagios. Es decir, las empresas están evaluando también los costos de poder operar bajo estos protocolos. Y digo eso porque así como al Estado le resulta mejor testear o hacer las 200.000 pruebas en lugar del costo económico que le significa esa paralización, a las empresas también les podría significar o les significa más asumir esos costos. Y en eso me refiero no solamente eso, sino personal, pruebas, incluso hay empresas que ya están considerando ellas mismas tener que hacer las pruebas para ver qué está ocurriendo con su personal, los insumos, herramientas que se requiera para que puedan operar versus el costo de seguir paralizados. El problema es que no todos pueden asumir esos costos. Correcto, por eso nosotros planteamos una suerte de solución mixta, donde el Estado cubre hasta donde puede cubrir y la empresa privada donde sí lo puede hacer. Y tenemos casos de empresas privadas que ya están desarrollando esos protocolos para prepararse para un eventual regreso, pero esa empresa privada que sí puede llevar adelante los test para su personal lo tiene que hacer. Nosotros semanas atrás planteamos la posibilidad de que inclusive se dé algún tipo de incentivo para que la empresa
pueda cubrir con eso ahí. A cambio se le da el incentivo, por ejemplo, a nivel tributario, que pueda deducir el costo de esos test, a cambio de que se comprometa a que personal que da positivo en las pruebas de COVID no puede ser separado de la empresa pues mientras dura toda esta situación que va a ser para algunos meses. Entonces, creemos que esas son las formas. Y tal vez para cerrar la propuesta, la primera era con respecto al cuándo, que hay que definir el norte, ya definir una fecha en semanas de cuándo será el regreso parcial. La segunda, el cómo, con esta discriminación por edades, por tipos de trabajo, si es un negocio que tiene atención y contacto con el público, ¿no? Y lo tercero tiene que ver justamente con lo que tú mencionas, los test masivos. Testear sale más económico que paralizar. Entonces, ahí tenemos que ponernos creativos. Yo mencionaba, hay empresas que lo pueden hacer, hay muchas empresas que no están en capacidad económica de hacerlo, pero con un incentivo económico del gobierno que no le cuesta plata, simplemente a través de deducir impuestos, pero que la empresa a su vez se comprometa a no desvincular a las personas que den positivo, creo que por ahí vamos encontrando la salida. Lo importante es que nos dicen que mantengamos la calma y hay que mantener la calma, pero la calma cobra mucho más sentido cuando vemos la luz en el camino. Y por eso empezar a hablar de cuándo puede ser el proceso parcial buscar esa luz a volver a salir adelante muchas más cosas. Los retos son para todos, sin duda. Pablo Arosemena, gracias por habernos acompañado hoy en Contacto Directo, el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa, regresamos con más. No se vayan.